Hace unos años, cuando estábamos más pequeños, mamá y yo, mi familia, mi mamá hacía pan, yo le ayudaba. Yo iba a la escuela, yo tenía aproximadamente 10 años. Yo iba a la primaria. Estábamos solos, nos quedamos solos. Mi mamá se hizo cargo siempre de sus 4 hijos, 3 niñas y un varón. Y para poder sobrevivir, y digo sobrevivir, porque la situación económica era complicada, difícil. Para poder sobrevivir, mi mamá hacía pan para vender. Era un trabajo, era una rutina tremenda. Y yo tenía que ir a la leña muy temprano. O tenía que ir a comprar las cosas para poder hacer el pan, la harina. En los lugares donde vivíamos era un rancho tremendo, bonito, agradable, a mí me gustaba. Pero en esos ranchos, para poder cocer el pan, se hacían hornos de barro grandes. Unos hornos de barro que les tienes que meter mucha leña para poder calentarlo y que pueda cocer el pan. Ese horno lo tenía que alimentar yo. Así que yo, saliendo desde temprano, me iba por las cosas de la harina, manteca, lo que teníamos que ocupar. Se las dejaba en casa y yo me iba a la escuela. A mediodía que llegaba, solamente comía y me iba a cortar leña para poder prender la leña en el horno y poder calentarlo. Mientras mamá estaba terminando de hacer el pan. Yo todos los días, esa era mi rutina. En la mañana ir por la harina, irme a la escuela, regresar, ir por la leña. Llegaba de la leña, prendía el horno, le ayudaba a mi mamá a hacer el pan, porque también aprendí. Y posteriormente tenía que irme a vender pan. Entonces era un trabajo constante de todos los días para poder sacar un peso. Yo veía a mis amigos que se iban a jugar. Mientras ellos jugaban, yo tenía que trabajar. Y esa era una situación que no me gustaba y que me carcomía. Ahí estaba. Un día desperté molesto, yo creo que por todas esas situaciones. Ya habían pasado muchos meses, años tal vez. Y un día amanecí molesto. Y dije, ya no quiero. Anduve de malas todo el día. Hice el trabajo de malas, lo hice de malas. Ya por la tarde me fui a vender pan. Comencé a vender casa por casa, pero iba sin ganas. Llegué a un lugar donde había una báscula pública, donde se pesaban los camiones llenos de naranja. Y me senté a un ladito. De repente vi una manada de borregos. Yo me senté en una piedra, llegó la manada de borregos. Y en mi inocencia, en mi enojo, en mi molestia, agarré una pieza de pan y que se las entrego a los borregos. Agarré otra, vi que se la comieron, agarré otra y se las entregué. Y los borregos comenzaron a comerse el pan. Cuando yo entré en sí, yo abrí precisamente la canasta del pan y ya no había tanto pan. Entonces me dio miedo, porque lo que yo había cometido era un error. Yo había cometido un acto de un error. Ese error me iba a traer consecuencias. Y mi mamá en ese entonces, en esos lugares, tenía una varita de naranjo, muy buena para dar sus nalgadas. Yo sabía que con esa varita me iba a dar. Cuando yo entré en sí, ya con miedo, ya con un poco de tristeza, comencé a caminar hacia mi casa. Ya sabía lo que me iba a tocar. Llegué a casa y yo vi a mi mamá. Y cada vez que yo llegaba a casa con la canasta me decía, ¿vendiste el pan? Sí. Le entregaba el dinero, hacíamos cuentas. Y en esa ocasión me vio raro. Ella sabía que yo traía algo. Y las mamás ya saben desde un principio cuando tú traes algo. A veces queremos engañarlas, pero mamás ya saben lo que tú traes. Yo comencé a hacer cuentas. Ella abrió la canasta de pan, se dio cuenta que no había pan, dijo, lo vendiste todo, emocionada. ¿Lo vendiste? Yo le dije, no sabía ni qué decir.
vio, estaba medio tenso el asunto y me solté a llorar. Me solté a llorar y le dije, ¿sabes qué? Andaba bien cansado, andaba bien fastidiado, enojado. Le comencé a abrir mi corazón, le dije, yo tengo ganas de jugar, salir a jugar. No he jugado, no juego porque tengo que trabajar. Y en ese momento yo sentí y yo creí que mi mamá me iba a castigar, que mi mamá me iba a decir de cosas o que me iba a pegar. Y a veces ese es el miedo que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Creemos que Dios nos va a castigar, creemos que Dios nos va que no nos va a aceptar, creemos que Dios nos va a relegar, cuando no es así. En ese momento mi mamá agarró, con sus manos me agarró, me cargó, me llevó a la cama, me dio un masaje y se puso a llorar conmigo. Y Dios es así. Dios es, me lo imagino de esa manera. Yo merecía un castigo. Yo había cometido un error. Yo había cometido una injusticia, un error. Y los errores traen consecuencias. Y necesitaba que esa consecuencia se ejecutara en mí. Pero cuando yo creí que se iba a ejecutar la consecuencia, mi mamá me arropó, me agarró, me abrazó, me limpió, lloró conmigo. Y Dios es así en tu vida. Nada más que no lo entendemos. Nada más que no entendemos cómo actúa Dios en nosotros. Dios, no creas que está con un látigo, que está esperando que cometas errores para poder latillarte. No. Dios, no creas que ve que cuando tú llegas a Él te va a reprochar todos los errores que has cometido. No es cierto. Dios te va a abrazar. Dios te va a ver. Eso sí, te va a decir, ve y no peques más. Va a abrazarte. Y Dios es el amor más puro que puede existir en el universo.